funciones de varias variables o campos escalares. Dentro de esta parte de la unidad vamos a ver el quinto tema, fórmula de Taylor para dos variables. Este es el tema y para poder definirlo vamos a trabajar con funciones de dos variables tales que sus derivadas parciales hasta el orden n+1 sean continuas en una región D. En D vamos a considerar un punto AB que esté en el interior de D y escalares h y k tales que a más h, b más k nos dé otro punto que siga perteneciendo a D. No necesariamente en el interior, pero que siga perteneciendo a D. Vamos a definir, dados estos dos puntos, una función vectorial r de t cuyas funciones componentes van a ser a más t sobre beta por h y b más t sobre beta por k, con t tomando valores entre 0 y beta. De este modo, r de 0 va a ser el punto AB y r de beta es a más h, b más k. Este r de t no es otra cosa que la parametrización del segmento que une el punto AB con el punto a más h, b más k. Mientras t va tomando valores entre 0 y 0,3, los puntos que se van generando van barriendo todo el segmento entre AB y a más h, b más k. Queremos ver ahora cómo se comporta la función f en los puntos de este segmento parametrizado por r de t. Vamos a definir entonces la función compuesta w de t como f compuesta con r, f de r de t. Esta w de t va a ser una función que tiene dominio en el intervalo 0 beta, un intervalo real, e imagen también en los reales. Y tal que f de a más h, b más k coincide con w de beta y f de ab es w en 0. Al ser una función real, podemos definir para ella la fórmula de Taylor tal como la habíamos estudiado en análisis 1. Alrededor de 0, la fórmula va a tener esta forma. Dos observaciones. Este último término, recuerden que es el residuo o resto de orden n, y para cada t que elijamos, esta derivada de orden n+1 de w se evalúa en un c que está entre 0 y t. Ahora, si a w la evaluamos en beta, vamos a obtener esta expresión para w de beta a través de la fórmula de Taylor, con el c ahora que es un valor entre 0 y beta. Queremos ver cómo queda esto escrito en términos de la función f, que es la de dos variables que estamos analizando. Pero para eso vamos a tener que ver cómo queda su derivada primera, cómo queda la derivada segunda y en general cómo vamos a hacer para expresar las derivadas de orden n. Para esta w de t, que es f de r de t, a más t sobre beta por h es x de t y la otra componente de f es y de t. No tenemos que olvidar eso, porque cuando queramos buscar la derivada primera de w, vamos a necesitar usar la regla de la cadena para esta composición, ya que tanto x como y dependen de t y la w que hemos definido, que es f compuesta con r, también finalmente depende de t. Aplicando lo que sabemos de regla de la cadena, esto nos va a quedar la derivada de f respecto de x en x de t y de t, que por simplicidad escribiremos como xy para no abrumarlos con notación, por x' de t, más la derivada parcial de y en x de t y de t por y' de t. Ahora, x' de t
es h sobre beta e I' de t, k sobre beta. Esta es la expresión que nos queda para w' de t. Evaluada en 0 nos queda la derivada parcial de f respecto de x en x de 0 y de 0. Ahora x de 0 es a e y de 0 es b. Todo por h sobre beta. Más la derivada parcial de f respecto de y, evaluada en AB, por k sobre beta. Queremos ahora la derivada segunda de w respecto de t. Pero no hay que olvidar que esta derivada parcial respecto de x es otra función de dos variables. Y lo mismo pasa con la derivada parcial de f respecto de y. Para derivar entonces nos queda la derivada de una suma. Como estos términos son una constante por una función, la derivada entonces va a ser la constante por la derivada de la función. Ahora, si vuelvo a derivar respecto de x, me queda derivada parcial respecto de x dos veces por x' de t, que sigue siendo h sobre beta, más la derivada parcial de esta nueva función ahora respecto de y por y', que es k sobre beta. El otro término es la constante k sobre beta por, ahora tomo la derivada parcial respecto de y la derivo nuevamente respecto de x por x' de t, o sea, h sobre beta, más la derivada parcial respecto de y, ahora otra vez derivada respecto de y, por k sobre beta, que es la derivada de y respecto de t. Distribuyendo las constantes, esto queda con esta expresión. Y si observamos, tenemos esos dos coeficientes que coinciden. Y como le hemos pedido a la f que tenga sus derivadas hasta el orden n más 1 continuas, por el teorema de Clairaut, esas dos funciones coinciden, con lo cual podemos reescribir esto de la siguiente manera. Por la derivada mixta, cualquiera de ellas, total coinciden, evaluada en xy, evaluado en 0. Observando esta expresión vemos que podemos sacar factor común 1 sobre beta cuadrado y que el resto de los coeficientes se comportan como el cuadrado del binomio h más k. H cuadrado más 2hk más k cuadrado, f de x y la derivada parcial respecto de y. Al desarrollar esto, que no es el cuadrado de un binomio, sino que para los coeficientes reales sí se comporta como tal, pero para las derivadas parciales, en lugar del cuadrado de la derivada parcial de f respecto de x, es en realidad la derivada de segundo orden de f respecto de x dos veces. En el doble producto lo que vamos a tener es la derivada mixta y en el último término tendríamos k cuadrado por la derivada de segundo orden de f respecto de y dos veces. O sea, es una forma abreviada de dar esta expresión que nos quedó acá para poder escribirla de un modo más legible y que no se complique tanto la notación. Entonces, y ya haciendo algunas modificaciones, porque vamos a pedirle a f
que ella y sus derivadas parciales hasta el orden n+1 sean continuas en una región rectangular abierta con centro en AB. ¿Qué ha cambiado desde el primer requisito que pusimos para la región cuando pedíamos D? A D no le pedíamos nada, sino que solo pedíamos que AB estuviera en el interior y que A más H, B más K también fuera de la región. Ahora, lo que estamos pidiendo es que la región sea rectangular y abierta, con lo cual tanto AB como A más H, B más K quedan en el interior de la región. Elegimos el H y K tales que ambos estén en ella. Así, la fórmula de Taylor que tenemos escrita acá va a quedar reescrita de esta manera. W de beta es f de A más H, B más K. W en 0 es f de AB. Acá tenemos la derivada en 0 por beta, con lo cual este coeficiente se va a simplificar con el que habíamos sacado de factor común y nos queda expresado h por la derivada parcial de f respecto de x en AB más k por la derivada parcial de f respecto de y evaluado también en AB. Más el segundo término nos va a quedar 1 sobre 2 factorial por esta expresión que es la que resume la forma de la derivada segunda de W evaluada en AB y así hasta el término enésimo. Y nos queda un término más que es el del error evaluado en un C que está entre 0 y beta. En realidad, la aplicación más directa que vamos a tener nosotros para la fórmula de Taylor para dos variables es en una demostración en la que solo vamos a desarrollar la fórmula hasta el primer orden y le vamos a sumar el error. O sea que la expresión con la que vamos a trabajar es esta. Y vamos a aplicarla a una f que tenga sus derivadas parciales hasta el orden 2 continuas en una región rectangular abierta con centro en AB. Entonces, en otro punto A más H, B más K de R, podemos encontrar el valor de f como f de AB más esta expresión más el término del error. Lo podemos escribir de cualquiera de estas dos formas. Esta es un poco más engorrosa, pero es exactamente lo mismo. Por último, observe que la linealización de f en AB coincide con la fórmula de Taylor de primer orden sin el término del error, que es este que nos ha quedado aquí abajo.